Hola mis queridos amigos y hermanos, qué bueno encontrarnos en el día de hoy para compartir la palabra de Dios. Y qué importante es cuando usted tiene interés en conocer las Sagradas Escrituras y sobre todo porque ellas les va a permitir encontrar razones para vivir de una manera diferente. La palabra de Dios nos enseña a tener una disciplina en cuanto al cómo vivir. Y eso es lo más importante. Recordemos las palabras del Señor Jesús que están impresas precisamente en las Sagradas Escrituras. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo significa entregar la vida a Cristo Jesús, arrepentirse de los pecados, pedir perdón por estos y que el Señor Jesucristo empiece a hacer la transformación para que tengas una vida mejor, una vida diferente, una vida limpia, una vida en paz, una vida que te va a permitir tener una visión de lo que es vivir agradablemente, de lo que es vivir de una manera que te cause bienestar. Qué interesante cuando vamos a las Escrituras con ese propósito. En el día de hoy quiero compartir un mensaje que lo he titulado Una edificante práctica. Todos los días nosotros tenemos unas actividades que nos llevan a tener la oportunidad de vivirlas con el fin de buscar propósitos para que la vida tenga sentido. Y en el día nosotros tenemos muchas actividades, desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. Lo interesante aquí y la propuesta que tengo para ustedes en este día es que terminemos el día de una manera en que le demos gracias a Dios por lo que Él permitió hacer en ese tiempo. Y no que nos acostemos luego de ver una televisión, luego de ver una película, luego de tener intimidad si es con la pareja, o tener una reunión a nivel social con la familia. Ojalá que esta meditación sirva para acostarnos dándole gracias a Dios y compartiendo su palabra para nuestra edificación, para la edificación de los convidados de la familia que se reúnen alrededor de este tiempo especial. Una práctica edificante es que logremos habituarnos a que antes de dormir podamos orar y podamos leer una porción de la palabra de Dios para ir edificándonos, ir formándonos y agradecer a Dios y poner en manos de Dios nuestro sueño y el día siguiente, si así Él lo permite. Entonces terminamos el día pensando en el tiempo apartado para la parte espiritual nuestra. Recordemos, mis queridos amigos y hermanos, que no solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos también un espíritu, el cual necesita atención, necesita dedicación, necesita tiempo. Y si observamos, nosotros en las 12 horas que estamos despiertos, más o menos, le dedicamos prácticamente todo el tiempo al cuerpo físico. Pero aquí lo que estoy intentando recomendarles
es que dediquemos también un tiempo, aunque sea muy poco, a la parte espiritual. Eso nos ayudaría muchísimo. Veamos algunos textos que tienen base para la práctica diaria. Y buscamos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo número 12, a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras sobre tener una práctica dedicada a Dios, dedicada a la parte espiritual. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El profeta Jeremías es el mensajero de Dios y el que escucha las palabras de Dios que tiene para su pueblo, para aquellos que conocen de Dios y los que, por supuesto, quieren conocerlo. Él tiene una frase muy significativa en este versículo. Recordemos que estamos en Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Toda intención que tenga el hombre para orar, para buscar la presencia, la ayuda y darle el agradecimiento a Dios, va a encontrar en el Altísimo aquel que escucha, aquel que presta atención, aquel que está listo a recibir la oración de quien ora. Y también se sentirá muy bien cuando alguien agradece a lo que él ha hecho durante el día y que es reconocido esas bendiciones, esa protección, esa asesoría y esa ayuda de parte del Altísimo. Quien ora a Dios está diciéndole: tú formas parte de mi vida, tú eres importante para mí, tú eres más grande para mí y te reconozco. Quien ora a Dios entonces va a relacionarse con Él, a reconocerlo, a decirle que gracias por lo que has hecho, por lo que harás. Pero también en la oración tenemos la oportunidad no solamente de agradecerle, sino también de pedirle por aquellas cosas que necesitamos o por aquel problema que debemos resolver y que no tenemos los elementos ni el conocimiento para hacerlo. Estamos diciéndole a Dios: préstanos atención, por favor, porque tenemos asuntos complicados que resolver y queremos tu ayuda. A eso le gusta a Dios. Dios quiere involucrarse en nuestras vidas y Él se siente feliz cuando le llamamos, le buscamos, le invocamos, como dice la Escritura, para que Él intervenga y nos ayude. Las imposibilidades humanas son posibles para con Dios. Para Dios nada es imposible. Así que mi recomendación es: ores antes de dormir, reúne a tu familia para que oren juntos, agradezcan a Dios y supliquen por aquellas cosas a las que tienen necesidad o a las que quieres que Dios intervenga para resolver aquellas cosas que son imposibles desde la solución humana. Sigamos mirando también otra práctica, que es la que encontramos en el libro de Mateo. Vamos a Mateo en el capítulo número 14, versículo 23.
despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, este texto nos lleva a mirar la práctica del Señor Jesús. Se reunía con su Padre, oraba a su Padre de noche para ponerle al corriente, aunque Dios lo sabía, de todas aquellas cosas que había hecho Jesús durante el día. Agradecerle, por supuesto, y también pedirle sabiduría para enfrentar lo que vendría al día siguiente. Jesús nos enseña esta bonita práctica, que es una práctica edificante, es una práctica reconfortante y que nos permite ver a Él como ejemplo para seguirlo, para entender que si Él lo hizo y nosotros somos sus seguidores y nosotros somos aquellos que aprendemos de Él, entonces hagámoslo porque nos conviene, porque es interesante y porque agrada a Dios y nosotros nos sentimos bien. Jesús pues nos da ejemplo de esta bella práctica en las horas de la noche. Por supuesto que Él oraba en cualquier momento, pero dice la Biblia que Él por la noche se apartaba de sus apóstoles y dedicaba un tiempo a Dios. Y finalmente, desde el punto de vista de la oración por la tarde, vamos a encontrar otro texto que nos ayuda a mirar ahora a aquellos que conocen de Cristo Jesús, que se interesan por Cristo Jesús y lo hacen precisamente porque es una necesidad que tiene el Espíritu de conectarse con su Creador. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2, encontramos a un hombre que tiene también esta práctica. Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Detengámonos en esta última parte de la frase, y oraba a Dios siempre. Cornelio, un hombre que no era cristiano, pero temía a Dios, quería buscar de Dios, quería conocer el plan de Dios para él y para su familia. Por eso oraba a Dios siempre con su familia. Se reunían a orar a Dios. Esta práctica de Cornelio le permitió que Dios le escuchara y enviara al apóstol Pedro, o le trajera al apóstol Pedro a su casa para que le compartiera el evangelio. Y entonces Cornelio y su familia y otros amigos pudieron, al escuchar la palabra de Dios, al reunirse para conocer del propósito de Jesús para sus vidas, entonces ellos creyeron a Cristo Jesús, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Fíjense ustedes la práctica de este hombre cómo es recompensada. La oración que él hizo fue escuchada por Dios. Y entonces Dios habló a través de un ángel que enviaría por un hombre llamado Pedro, el cual le hablaría del mensaje de Cristo Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, la oración en las horas de la noche, cuando ya estamos descansados, descargados, cuando ya no tenemos otras actividades que hacer, es muy edificante, es muy reconfortante. La oración nos da a nosotros un reposo espiritual de tanto ajetreo del día. Y eso es lo importante
saberlo, que la oración es aquella fuente de agua viva que nos permite refrescarnos, que nos permite apaciguar a esa mente y a ese espíritu agitado por los problemas, por el trabajo, por las angustias del día. Entonces, mi recomendación es: ora antes de dormir. Reúnete con tu familia, con aquellos que quieran estar en la oración. No obligues, no impongas. Invita a orar antes de dormir y eso les ayudará inclusive a conciliar el sueño de una manera muy especial. El segundo punto que quiero compartir en este tema, recuerda que lo he titulado una edificante práctica, es la lectura de la palabra de Dios. Reúnete, trae tu palabra, trae tu Biblia, trae las Sagradas Escrituras y comparte un texto. No necesitas ser un predicador ni un maestro. No, un lector solamente. Trae las Sagradas Escrituras, ten las Sagradas Escrituras en tus manos y lee una porción. Te recomiendo empezar a leer el libro de Mateo y continúa hasta terminar el Nuevo Testamento. Veamos esta práctica que también tiene su recomendación en las Sagradas Escrituras. Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El salmista menciona aquí que la satisfacción de su alma es acordarse en el lecho, o sea, en la cama, de todo lo que Dios hizo en el día por él, por su familia, por sus amigos, por la empresa, por el mundo. Es la meditación al final del día, ya acostado, ya recostado, de la importancia que tiene el recordar lo que Dios hizo durante el día. Eso es lo que el salmista expresa en este texto. Allí, al final del día, él recuerda que Dios intervino de muchas maneras para que el día fuera muy especial, pero también para que recuerde que el día, si no hubiera sido asesorado, apoyado, cuidado, hubiera sido mucho más complicado muchas situaciones. Entonces el salmista reconoce que meditar en la palabra de Dios es importante para la meditación antes de dormir. Veamos otro texto también que tiene que ver con otro salmo, que es el Salmo 119, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. No podía dormir el salmista sin antes meditar en los mandatos de Dios, en la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. El salmista, como cualquiera de nosotros, tiene esa sed de la palabra de Dios. No puede dormir si no se llena, si no bebe del contenido de las Escrituras. Y eso es lo que plantea aquí en este texto. Él tiene la necesidad de buscar en las Sagradas Escrituras el texto que lo guía, que le enseña, que lo fortalece, que lo anima.
Esos son los propósitos de las Sagradas Escrituras. Qué bueno entender eso, que las Sagradas Escrituras son la fuente de vida, la fuente del conocimiento de Dios y del mundo, por supuesto. La fuente que da no solamente el deseo de seguir viviendo, sino del cómo vivir mejor. Por eso hay que ir a las Escrituras. El salmista de noche no podía pegar los ojos hasta que no meditara en los mandatos de Dios. Asimismo nosotros, meditemos en la palabra de Dios. Conozcamos los hechos de Dios. Conozcamos la vida de Jesucristo y sobre todo, conozcamos su mensaje y el propósito de su mensaje para cada uno de nosotros. Antes de dormir, pues, meditemos en las Sagradas Escrituras. Y otro texto es el que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Son palabras del Señor Dios dadas a Moisés para que enseñara al padre de familia, a la madre de familia, para que repitieran sus mandatos, sus preceptos, sus indicaciones a los hijos, que se reunieran aún de noche para compartir esta palabra, para enseñar del cómo era Dios, del cómo es Dios y de lo que quería Dios para con ellos. Fíjense lo interesante, ¿no? El pueblo de Israel fue aquel que recibió tantas bendiciones de Dios, recibió manifestaciones de Dios, recibió la grandeza de Dios y Dios mismo estaba diciéndole a su líder que enseñara a las personas a meditar en las noches con la familia su palabra. Interesante, ¿no? Asimismo es la recomendación para el día de hoy. Comenzamos un año en que tenemos que buscar nuevos propósitos, nuevas prácticas, nuevas formas de vivir. Y aquí hay una. Estoy recomendando esta edificante práctica. A manera de conclusión, presento pues esta idea para que la medites y observes, que es muy importante, que te ayuda, que te beneficia, y no solamente a ti, sino a los que se reúnen de noche antes de dormir y oran y leen la palabra de Dios. Como aplicación a este mensaje, Año nuevo comienza prácticas nuevas, comienza propósitos nuevos. Este es uno de ellos. Te recomiendo porque será muy bueno para ti, será muy importante para tu familia. Reunirnos con este propósito ayuda mucho, edifica. No solamente permite estar en reunión compartiendo algunas otras cosas con la familia o con la pareja para lo carnal, lo terrenal, sino que cuando nos reunimos para edificarnos espiritualmente, para conocer de la palabra y para orar, ayuda muchísimo. Mi recomendación, pues, en este día, es que comiences el año con este nuevo propósito. Vas a ver que Dios se va a manifestar en tu vida de una manera muy, muy, muy especial. Hazlo a partir de hoy, a partir de esta noche. Reúnete con tu pareja si no tienes hijos. Reúnete con ellos. Reúnete con los que están en casa.
recordándote que no forces, no obligues, invita, ora, para que todos lleguen a esta práctica edificante. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. No olvides, me puedes marcar o mandarme un mensaje al WhatsApp 313-827-8343. Te responderé para que edifiques tu vida espiritual. Recuerda, WhatsApp 313-827-8343. Dios te bendiga mucho. Amén. Amén.